Mis hermanos y amigos que a esta hora escuchan Radio Dinámica 1490. Bienvenidos a su programa Tras las Huellas del Mesías Jesús de Nazaret, en su sección Ministerio de Enseñanzas Bíblicas. Estaremos trabajando para ustedes en los controles y musicalización nuestra hermana Patricia Rojas de Cova, y en la dirección general de la estación nuestro hermano Manuel Felipe García, y quien les habla, Romney Blanco. Hemos estado hablando acerca del reino, ese mensaje del reino de Dios, reino de los cielos, mensaje que nuestro Señor Jesucristo tenía como principal palabra que llevaba cuando le tocó visitar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como él mismo lo indica. Pero es interesante ver cómo es tan importante dentro del mensaje del Señor Jesús la palabra del reino, tanto que lo repite en muchas oportunidades: cómo sería, cómo es, cómo se manifestaría, cómo había que pedirlo. Quiere decir que representa dentro de el ministerio del Señor Jesús para Israel en ese tiempo algo importante, y que hoy sigue siendo referencia, debido a que los apóstoles, cuando comienzan la predicación del Evangelio, era del Evangelio del reino, y eso se puede evidenciar en el libro de los Hechos, cuando después de aquella persecución que vino a Jerusalén, y salen entonces los discípulos y los apóstoles a predicar en otras regiones. Una vez que Felipe desciende a Samaria, desciende predicando el reino de Dios y el nombre del Rey, del Señor Jesucristo. También después podemos ver cuando el apóstol Pablo se le revela a Cristo y comienza a predicar en las sinagogas, pero era referente al reino. Dice que Pablo anunciaba el reino y el nombre del Rey, que es el Señor Jesucristo, demostrando por las Escrituras que Jesucristo es el Rey prometido. Y así sucesivamente podemos evidenciar en esas primeras manifestaciones de la predicación del Evangelio del Reino por medio de los apóstoles, que era el mensaje que llevaban. Ahora estamos pasando al punto de que, más que un mensaje, el apóstol Pablo, que es quien le toca comenzar a darle forma a esa vida nueva, porque era algo totalmente nuevo. Es importante saberlo, porque para ese momento había una confusión muy grande, porque los pueblos pensaban, y las otras doctrinas, incluso los romanos llegaron a pensar por muchos años, de que esta nueva doctrina estaba ligada al judaísmo. Entonces creían que era una doctrina judío-cristiana, y así lo vieron por mucho tiempo. Entonces tenía que haber una diferenciación, y el apóstol Pablo insistía en sus cartas para que se separara esa visión de que no era una continuación del judaísmo. Por eso el apóstol Pablo, en sus escritos, entonces vemos que dice: la circuncisión nada es, en nuestro reposo es Cristo, y así sucesivamente. Era para desligar completamente el judaísmo de esta visión del reino de Dios, del reino de nuestro Señor Jesucristo, anunciado a todas las naciones. Porque en Hechos capítulo 15 vemos que al apóstol Pablo y a Bernabé lo llaman a Jerusalén para decirles que no podían seguir predicando de esa manera como ellos lo hacían, porque ellos en Jerusalén estaban enseñando que si no se guardaba la ley de Moisés, que si no se mandaba a circuncidar a los gentiles, entonces no podían ser salvos. Es interesante esto, que quiere decir que había una confusión en los primeros predicadores que estaban en Jerusalén. Y el apóstol Pablo dice que no, ni por un momento accedió a someterse a estas pretensiones que ellos tenían. Y ellos concluyen allí en esa reunión
diciendo que por el Espíritu Santo, entonces ellos tenían que mandarle algo, tenían que ordenarle algo. Entonces le ordenan al apóstol Pablo que predicara, pero entonces que los gentiles se abstuvieran de comer animales ahogados, de fornicación, de idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, le ponen unos reglamentos, pero es que el apóstol Pablo venía predicando a Cristo en la pura gracia. El apóstol Pablo entendía que una vez que Cristo se revela a la vida de la persona, ya es la expresión de vida de Cristo que empieza a manifestarse allí, porque él lo vivió. Y él estuvo los primeros años buscando que alguien lo guiara en esta nueva vida en Cristo. Y veía que lo que le enseñaban era más de lo mismo. Cuando subió a Jerusalén, siendo nuevo en los caminos de Cristo, ve que le estaban hablando de lo mismo. Y él dice, no me pudieron enseñar nada nuevo. Le quisieron hablar de lo que ya él sabía. Pero entonces Cristo tiene que revelarle cuál es la vida nueva del reino, la vida nueva del evangelio del reino. Y por eso estamos analizando cuando el apóstol Pablo escribe las cartas, él intenta en estos escritos darle a entender a estas nuevas eclesías que se habían levantado en diferentes lugares cuál debía ser la manifestación de vida del reino en esos lugares. ¿Y qué podemos ver allí? Bueno, que son principios éticos, que son principios, valores, que son una conducta que tiene que ser manifestada de acuerdo a la región y de acuerdo a la cultura donde se está predicando la palabra. Fíjense que el apóstol Pablo no a todas las iglesias les da las mismas recomendaciones. Por eso cuando uno estudia las iglesias, las cartas que el apóstol Pablo hace, podemos ver que no todas llevan las mismas recomendaciones. Algunas podían leerse en las mismas iglesias porque el apóstol Pablo mismo indicaba. Esta carta la pueden leer, por ejemplo, él hace esa referencia cuando envía la carta a Colosenses, entonces dice que también lo podían leer los de la Odisea. Y así sucesivamente la carta que envió a la Odisea que la podían leer los colosenses. Porque seguramente tenían los mismos lineamientos y las mismas dificultades se estaban presentando dentro de ese grupo. Entonces es importante entender esto para que sepamos que para el tiempo presente también hay palabra del reino y que nosotros debemos entender que Dios habla hoy, que Dios está presente, que Dios está vivo y no creer que la única forma en que nosotros podemos entender que Dios nos hable es solamente conociendo la cultura antigua, porque es que Dios habló a esos pueblos en una cultura específicamente. Por eso entramos en problemas cuando queremos aplicar principios más que todo de usos y costumbres que eran de esos tiempos para el tiempo presente, como eran algunas tradiciones, algunas formas de vestimenta, algunos dogmas que se aplican, que era para aquellos tiempos, como el lavado de los pies, que hoy muchos lo practican pensando que porque es bíblico hay que hacerlo, pero hay que ver cuál era la cultura de esos pueblos que no tenían la tecnología que nosotros hoy tenemos en la parte del calzado. Es decir, el lavado de los pies era una cortesía, como hoy puede ser una cortesía cuando usted llega a un hogar y le ofrezcan una taza de café, pero en ese momento la cortesía era el lavado de los pies, porque la gente andaba en sandalias y imagínense cómo tendrían la resequedad en los pies. Entonces era una cortesía por la parte cultural que se presentaba. Entonces vamos a la pausa que corresponde y ya volvemos. Muy bien, saludos a mis hermanos que están activos, mi hermano Noel Felipe, mi hermano Wilfrid Villarreal.
Exacto. Sí. Buenísimo eso. El lavado de los pies hoy puede ser el regalo de un par de zapatos. Muy buena esa aplicación. Unos zapatos de cuero que sean bien cómodos. Aún muy buena esa aplicación allí. Saludos, mi hermana Vicky, la cantante, nuestra profesora Vicky Rojas, mi hermana Karen Day, Nelson Cárdenas, activados. Hace como Marco Barriento. La hija, sí, sí. Porque escuché su voz al principio y ahora escucho, sí, porque ella tiene un hijo también, que ya un hombre, ¿no? Igual como la hija de Marcos Witt, que canta, ¿no? Y su esposo, sí. Saludos, mi hermano Gabriel Ruz. Estamos hablando acerca de cómo se aplica esa palabra del reino para el tiempo presente, pero viendo paso a paso cómo el apóstol Pablo le fue dando forma, pero conforme a la cultura que a él le correspondió o le correspondía predicar en ese tiempo, que eran muy diferentes al judaísmo, y él tuvo que darle lineamientos, pero que no se confundieran con la doctrina judía, porque la gente tendía a pensar que era lo mismo y no era lo mismo. Y sí se le escucha la voz ahí como jovencita, ¿no? Como una niña. Muy bien, y continuamos. Allí estuvimos escuchando Rey de Reyes, Marcos Barrientos y Daniela Barrientos. Excelente. Fíjense lo que estamos hablando de cómo el apóstol Pablo, para ese tiempo, tuvo que ir manifestando lo que era el mensaje del reino, pero ya de una forma más práctica, para cada región a la que él le correspondía llevar la palabra. Y tenía que ser muy cuidadoso para que no se confundiera con la antigua doctrina judía, porque muchos pensaban que eran lo mismo. Y por mucho tiempo, precisamente, estaba esa confusión.
que la gente ligaba el cristianismo con el judaísmo por haber sido nuestro Señor Jesús de Israel. Entonces buscaban siempre de ligar. Pero cuando el apóstol Pablo comienza esta predicación, él empieza a hacer la diferencia. Y dice que no es lo mismo. Ni la circuncisión ni la incircuncisión. El apóstol Pablo empieza a corregir todas esas cosas para que no se confundieran. Y explica que es lo interesante de esto que muchas personas tienen que saber. El apóstol Pablo explica que todas esas cosas que se vivieron en Israel, que eran dogmas doctrinales y que estaban representados, esos dogmas, esas prácticas, que sí, por supuesto, eran mandadas por Dios, que fueron parte de la cultura de Israel, pero el apóstol Pablo llega por revelación de la palabra, dice que todo eso eran tipos, prototipos, figuras y sombras. Es decir, que todo eso era una sombra de lo que había de venir, pero que ahora, ya manifestado el reino, estamos viviendo en la plenitud. Es decir, ellos tuvieron un altar de piedra, símbolo de lo que ahora era el verdadero altar de Dios, el cual somos nosotros mismos. Ellos se congregaban en un templo hecho de manos, pero que ahora Dios no necesita ese tipo de templo, porque ahora el templo de Dios somos nosotros. Ellos tenían un tipo de sacrificio, pero nosotros hoy, con un solo sacrificio hecho una vez y para siempre, fuimos hechos perfectos, fuimos perfeccionados, fuimos limpiados por la sangre del Cordero. Entonces el apóstol Pablo comienza a darle forma a lo que era la plenitud de ese reino manifestado, y que no tenía nada que ver con las costumbres judías, que para ellos simplemente eran figuras, tipos, prototipos, que sirvieron, pero que anunciaban, que tenían códigos ocultos, así como el tabernáculo tenía códigos ocultos que simplemente anunciaban a Cristo. La roca que los guió por el desierto era Cristo. La nube que los cubrió era Cristo. El maná que comieron era Cristo, simplemente anunciado por medio de esos elementos que vieron en la antigüedad, y que por muchos años en el judaísmo estas figuras, estos elementos siguieron tradicionalmente siendo parte de su religión, pero ya el apóstol Pablo, teniendo la revelación de Cristo, dice no, simplemente todas estas prácticas, todas estas tradiciones anunciaban la manifestación de Cristo, cómo iba a ser. Y Pablo comienza a darle cumplimiento por medio del entendimiento que recibió, diciendo la roca es Cristo. Cuando cruzaron el mar, estaban anunciando de que en Cristo todos serían transformados, bautizados de una sola vez y para siempre, anunciando. Fíjense cómo Pablo empieza a entender toda la antigüedad y a ver a Cristo revelado en todos esos procesos que vivió el pueblo de Israel, en lo que eran las ofrendas, en lo que eran los sacrificios, en lo que fueron incluso las manifestaciones de poder de Dios en ellos. El apóstol Pablo dice, era siempre Cristo anunciado en medio de ese pueblo, pero hoy nosotros vivimos en esa plenitud. ¡Wow! Es maravilloso, porque el apóstol Pablo no lo veía simplemente como ceremonias, como prácticas religiosas, sino que veía a Cristo ya manifestado en un reino pleno en la vida de aquellos que estaban en él, precisamente de su cuerpo, la eclesía, a la que él le estaba anunciando este mensaje. Y fíjense que en Efesios capítulo 2, en Efesios, bueno, eso lo vamos a leer ahorita, perdón, me fui a otra. Fíjense que vamos a Romanos, antes de ir a Efesios, lo tengo aquí ya marcado. Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Interesante, por lo que estábamos conversando en la última oportunidad, de que Dios, una vez que crea todo, se lo entrega al hombre y pone todas las cosas bajo los pies del hombre, del ser humano. Es decir, la creación Dios la sujetó al hombre para que el hombre, el ser humano, sea el que la domine. Y una manifestación de ese dominio, de ese reino de Dios
en la tierra, que simplemente el reino de Dios en la tierra es que Dios gobierna pero a través del hombre, porque esa autoridad Dios se la dio al hombre. Y fíjense cómo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. Si nosotros lo dejáramos hasta allí, muchos podrían decir, es el aguardar la manifestación de Dios o el aguardar la manifestación de la venida de Cristo. Pero ahí dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Da a entender que la creación lo que anhela ardientemente es que se manifiesten los que tienen la naturaleza del rey. Es decir, los hijos del reino, que es los hijos de Dios, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces vemos una vez más que el hombre, siendo un representante directo del gobierno de Dios, del dominio de Dios en la tierra, es el que tiene la responsabilidad de que la creación pueda recibir su libertad, de la que fue sujetada al principio. Y fíjense que es lo que anhela la creación, que la misma libertad que han recibido los hijos de Dios, la libertad gloriosa que han recibido los hijos de Dios, ellas también lo reciban. Es decir, la misma creación anhela que se manifiesten hombres de Dios, mujeres de Dios. Y allí es donde, meditando la palabra, he entendido que si hay alguien que tiene que amar la creación, que tiene que amar la naturaleza, que tiene que amar los árboles, que tiene que amar los animales, tienen que ser los hijos de Dios, por supuesto. Si hay alguien que tiene que amar el ecosistema, tienen que ser los hijos de Dios. No es congruente de que nosotros, como representantes del reino de Dios, seamos los primeros que contaminamos, que destruimos, que maltratamos a los animales, cuando más bien esa creación, los animales, las plantas, el mismo medio ambiente, anhela, porque lo pone el apóstol Pablo aquí, eso se llama, cuando uno estudia lo que son las figuras retóricas, el apóstol Pablo aquí está dándole humanización a la creación, así como lo hace el salmista cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O cuando el mismo salmista, utilizando esa figura de humanización de la creación, dicen que los árboles aplauden. ¿Ah? Gócense los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque, todos aplaudid. ¿Qué está haciendo cuando nosotros leemos en la Biblia de esa manera, como si la creación alabara a Dios, aplaudiendo los árboles, cantando los cielos? Es humanización. Y el apóstol Pablo lo aplica aquí, dando a entender que la misma creación lo que más anhela es que los hijos de Dios la liberen. Porque ¿a quién se les entregó esa creación para que la dirigiera? A los hijos de Dios, al hombre. El hombre, como regente, como rey de la tierra, tiene que darle esa libertad a la creación. Es como cuando hay una familia sin padre. Eso crea un vacío. Y entonces los niños que crecen ahí, crecen siempre con ese anhelo, con esa necesidad de la figura de un padre. Asimismo estamos viendo aquí esa orfandad en la creación. Cuando el hombre estuvo caído, la creación estaba en tinieblas, estaba sujeta a esclavitud. Pero precisamente los hijos del reino, los hijos de Dios, por medio de Cristo han recibido libertad para darle a la creación la posición que se merece. Vamos a la pausa que corresponde y ya volvemos. Así es, mi hermano Wilfrid, así mismo es.
Escuchas Radio Dinámica 1490. La creación, Dios nos las puso en nuestras manos para que como reyes entendidos le demos el lugar que se merece y la administremos correctamente. Así mismo es. En Dinámica son las 5:30 minutos. Y ahí donde viene el punto que va a seguir, cada uno en la función que le corresponde. Dinámica transmite valentía en un mundo lleno de indiferencia. Dinámica Oye, sí me gusta ese. misericordia. Por eso somos tu alternativa. Somos el En un mundo lleno de indiferencia, ¿no? Oye, tremendo. Buenísimo. Les invito a sintonizar de lunes a viernes el programa preferido de 5 a 6 de la tarde tras las huellas del Mesías Jesús de Nazaret por el dial 1490 AM. Muy bien, y continuamos. Fíjense que anunciábamos ayer de que cuando Dios crea al hombre, lo crea para que todo lo que se había hecho antes estuviera bajo los pies del hombre, sometido al hombre. Lo confirmamos ayer en el Salmo 8 y también lo pueden ratificar en Hebreos capítulo 2 versículo 6, donde dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le hiciste. Le hiciste poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y pusiste todo bajo sus pies. Toda la obra de tus manos la pusiste bajo sus pies. Es interesante esto, ¿por qué? Porque Dios se presenta como dueño de todo, como señor de todo, pero que sin embargo en ese mundo físico, que no deja a él de ser el dueño, porque la tierra es de él, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, Dios establece un principio espiritual donde en la creación del hombre dice: hagamos al hombre para que señoree, es decir, le da destino y propósito al hombre de inmediato, lo crea para que señoree la creación. Dios no dice para que señoreemos junto al hombre la creación, no, sino para que el hombre señoree sobre los peces, las aves, las bestias y toda la tierra. Por eso vemos, ahora confirmando en Romanos 8:19, que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, porque ella sabe que el que tiene la autoridad para dominarla son los hijos de Dios. Y cuando la creación estuvo en tinieblas por muchos siglos, en el momento que Dios manda la respuesta para la liberación, no manda a un ángel, manda a su hijo, pero hecho carne, hecho hombre, porque precisamente tenía que ser un hombre para que se manifestara el poder de Dios. Siempre ha sido a través de un hombre. Cuando Dios tuvo que liberar a su pueblo, que estaba 400 años cautivo en Egipto, esclavizado, manda un hombre para que libere a ese pueblo. Cuando tuvo que ayudar en el tiempo de los jueces, siempre, así tuviera que pasar 40 años hasta que creciera el libertador, pero siempre usaba a un hombre. Y como decíamos en programas anteriores, cuando usted le está pidiendo algo a Dios, siempre la respuesta Dios la manda, por supuesto, pero a través de un hombre. Cuando hablo de hombre, puede ser hombre o mujer, ¿no? Universal. Es decir, de un ser humano. Porque el ser humano es la herramienta física que Dios tiene para él manifestarse en esta tierra. Así como lo vemos en Cristo. Cristo fue enviado, ¿okay?, el que se hizo carne, precisamente para que el mismo Dios, como no puede actuar como espíritu para liberar lo que le correspondía liberar, era un hombre. Entonces dice que se hizo carne, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre. Ahí vemos que tenía que ser un hombre completamente. Se despojó de su gloria. ¿De qué se despojó? De poderlo todo, de saberlo todo, de estar en todo lugar, para venir a ser un hombre. Porque es que simplemente hay que entender que los que tienen la autoridad
para ejercer dominio en la tierra son los hombres. Por eso, cualquier demonio, cualquier espíritu en la tierra es ilegal, porque los que tienen autoridad para actuar son los hombres. Son los únicos espíritus con cuerpo físico que Dios creó. ¡Wow! Es maravilloso. Por eso es la autoridad. Cuando una persona entiende eso, entonces puede caminar con dominio, con autoridad, sabiendo la autoridad que Dios le ha dado al ser humano. Cuando el ser humano no lo comprende, entonces vive asustado en esta tierra, cuando Dios te creó para que tú seas el que domines. Y fíjense en Efesios capítulo 2 que corresponde, que era el que le iba a leer, versículo 10. El apóstol Pablo dándole forma a esa palabra de lo que venimos hablando, voy directo a por qué Dios los hizo y con propósito. Dice, porque somos hechura suya, es decir, somos su creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando creó al hombre, no es que Dios, después que creó a los hombres y después que nos formó a nosotros, porque cada uno en particular, como lo detalla las mismas escrituras por medio del salmista, cuando dice que tú en mi embrión vieron tus ojos y cuando formabas cada parte de mi cuerpo en el vientre de mi madre. Y así como lo dice el apóstol Pablo, que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Y el mismo profeta Jeremías dice, Dios le dice al profeta Jeremías, desde el vientre te hice profeta a las naciones. ¿Qué nos dan a entender estos versículos? Que el propósito y el destino que cada uno de nosotros tenemos ya está determinado por Dios aún desde el vientre de nuestra madre. Es decir, aquí nada está hecho por el azar, sino que todo está hecho con propósito en Dios. Y por eso aquí el apóstol Pablo, entendiendo eso, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas buenas obras no son las que nosotros vamos a buscar hacer, no, son las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Es decir, ya Dios había preparado de antemano cuál es la función, la obra que yo tenía que manifestar para su reino, para ser de edificación, para ser de beneficio en la creación, para dominio en este sistema. Pero allí está determinado. ¿Cuál es el problema? Cuando somos nosotros, sin entender esto, lo que estamos buscando qué hacer. Estamos como cuando la gente está en la universidad estudiando una carrera, llega al tercer año y se retira porque, wow, esto como que no era. Y va a la otra carrera y llega al tercer año nuevamente y se retira porque, wow, esto como que no era. Porque el tercer año es el filtro. Entonces, hace 3, 4 carreras, e incluso hasta se puede graduar y dice, yo como que me equivoqué de carrera. Porque termina siempre haciendo otra cosa. Claro, hay casos donde la persona termina su carrera y se desarrolla en ella e incluso ejerce su profesión porque va direccionado al propósito que era la obra que Dios había determinado para él. El problema es cuando no está esa renovación o ese entendimiento, entonces la persona está buscando cuál es la función. O de repente las personas, porque más que todo se desarrollan esas obras y esas funciones dentro del ámbito congregacional, y entonces las personas están buscando, wow, ¿cuál será mi función? ¿Será que yo soy maestro? ¿Será que yo soy músico? ¿Será que soy...? Entonces, en mi caso, cuando estuve en mis primeros años en la congregación, yo hice de todo, buscando para ver cuál era el llamado que tenía que realizar. Y entonces fui maestro de niños, hasta me disfracé con los niños jugando, estaba en la escuela dominical, y estaba con los jóvenes, después fui hasta anciano siendo joven. Es interesante, pero estaba viendo cuál era el área hasta que se determinó, porque el liderazgo tiene que ser natural, tiene que ser
por propósito de Dios. No es una cuestión aprendida. Tiene que ser por propósito. Y eso solo lo vamos a entender por medio de la renovación. Fíjense como el apóstol Pablo lo dice, ahí mismo en Romanos, donde estábamos leyendo, que habla precisamente de las funciones. Capítulo 12. Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo, fíjense cómo habla de este tema, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de voluntad, ustedes pueden buscar en sus diferentes versiones, se van a dar cuenta que la palabra voluntad es propósito. Propósito y voluntad es sinónimo cuando lo leemos aquí en la Biblia. Eso quiere decir que cuando hay una renovación en el entendimiento, podemos entender cuál es el propósito de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Entonces ahí entendemos cuál es el propósito. El propósito es que su reino sea propagado, sea extendido, sea manifestado a través de la función o de la buena obra que cada uno de nosotros tenemos que manifestar. Y que esa función siempre va a ser en beneficio del prójimo, porque somos reyes servidores, y es lo que hacemos tiene que beneficiar o servir a nuestro prójimo y ser de edificación, tiene que ser de iluminación y de desarrollo en el propósito de otras personas. Y fíjense cómo continúa el apóstol, ya nosotros leyendo con este entendimiento de propósito. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está hablando de que no nos enaltezcamos, no seamos soberbios. Precisamente por eso es que hay una renovación para entender el propósito. Entonces dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, pone el apóstol Pablo aquí, que son dones, son regalos, es decir, son esa obra que Dios anticipó de antemano, como lo dice el apóstol Pablo, Dios preparó para nosotros. Es decir, Dios había preparado para usted una obra, y simplemente cuando usted haya ese propósito por medio de la renovación de su entendimiento, que usted dice: wow, para esto es que Dios me llamó. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted se va a perfeccionar en esa área. Usted no va a estar buscando hacer lo que otro hace porque le parece bien lo que hace el otro. Usted va a hacer lo que es propio del llamado que Dios tiene para usted, de una vocación, de una habilidad natural, de resolver un problema, y usted es bueno resolviendo ese problema porque Dios preparó todo para que usted sea el que resuelva esa situación. Sea en la música, sea en las artes, sea en la política, sea en el derecho, sea en la economía, en la finanza. ¡Wow! Tantas cosas maravillosas que podría hacer. Y continúa, dice así: muy bueno para que nosotros cada uno determine cuál es la función. De manera que, teniendo diferentes dones, habilidades, regalos de Dios, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, el apóstol Pablo lo va a aplicar directamente a las funciones que realizaban, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Interesante. Vamos a la pausa que corresponde y ya volvemos. Saludos para todos. Mi amigo Pedro Ávila. Acuérdate de mí, Pedro.
Así es, Dios expresado en cada uno de nosotros, manifestando ese poder. Sus palabras son espíritu y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder. Ese cantante, ¿quién es ese? Ah, cuya, es que ellos cantan. Excelente, excelente. Me gusta, pues la empiezan como bajito y después. Así es. Reyes entendidos, cada uno manifestando la gracia conforme al poder de Dios. Mi hermana Maritza Brito, Pedro Ávila, mi hermana Keila Amisti. Así es. Nelson Cárdenas desde Rubio, Estado Táchira. Y necesitamos, según hay funciones de gobierno, de dominio, que son las que dominan en este momento el sistema a nivel mundial. Y tienen que expresarse, levantarse reyes entendidos en esas áreas, en la economía, en las finanzas, en la política, en el derecho, creando leyes, la legislación, en las artes, en la música, la actuación, la televisión, el cine, los medios de comunicación. Nosotros deberíamos tener un Silicon Valley donde hayan puros genios, hijos del reino, creando tecnología, aplicaciones, científicos del reino en el área del deporte, como dice mi hermano Wilfred. Tantas áreas que hoy podríamos nosotros manifestar. Uy, está buena esa canción, ¿no? Hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús. Uy, qué buena esa canción. Excelente. Salud y bienestar también, hijo del reino, en la medicina, en la educación. Y continuamos, fíjense lo que estábamos escuchando, maravillosa canción, Su Poder, Miel San Marco y Marcos Witt. Wow, me encantó esta canción. Fíjense lo que estamos hablando, hermanos. La manifestación del reino. El apóstol Pablo escribía en Romanos, capítulo 8, versículo 19, la creación anhela la manifestación
de los hijos de Dios. Es el anhelo ardiente de la creación, la manifestación de los hijos de Dios. Hoy podríamos decir nosotros que la tecnología anhela la manifestación de los hijos de Dios. La ciencia, la medicina, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Los sistemas de gobierno anhelan la manifestación de los hijos de Dios para que se acabe la maldad, la tiniebla, la educación, el deporte, tantas áreas que tienen que ser redimidas y que cuando están los hijos de Dios allí manifestados es diferente. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de muchos grupos, de muchas etnias que entienden lo importante que es estar unidos en un mismo sentir en cuanto a la ayuda mutua y al desarrollo financiero entre ellos, como es el caso de los árabes de diferentes países, pero que cuando llegan, por ejemplo, aquí a Venezuela, ellos se unen y llega un árabe que no trae ni medio y los otros que tienen ya sus comercios en el cementerio, en la hollada, en diferentes partes o en otros estados de Venezuela, ellos se unen y lo ayudan con un crédito, le dan mercancía para que este que está llegando nuevo tenga su negocio. Lo mismo hacen los judíos. El que vende tela, el que vende máquinas, se la da al que va a empezar un negocio y lo ponen que produzca hasta que él se desarrolle y después él sea también parte de los que va a ayudar a los nuevos emprendedores dentro de esa economía. Y así sucesivamente. Fíjense cómo estos grupos se ayudan entre ellos. Ahora imagínense usted, nosotros entendiéndonos y viéndonos como un reino, como personas entendidas en Dios, que nos podamos apoyar, que el que está en tecnología, el que está en ciencia, el que está en educación, el que está en la parte económica, que nosotros seamos una red internacional de hermanos en Cristo, de reyes entendidos, que nos vamos a conectar unos con otros para el desarrollo en los estudios, en la economía, en la educación. Wow, es maravilloso. Sin división, porque es que el fundamento es Cristo. Y el fundamento de ese reino es el Rey Jesucristo, que nos habita, que está en nosotros, que tenemos su mente, su espíritu, su vida en nosotros. Pero si nosotros no nos comportáramos de esa manera, le diéramos vida a todo lo que tiene que ver con el reino, como la emisora, estamos en la emisora, nosotros todos apoyando a que las emisoras radiales tengan ese auge, que los que tienen negocios tengan ese avance también y desarrollo, pero tiene que ser una visión corporativa, con una visión de reino, todos, cada uno cumpliendo la función que le corresponde. Esa es la idea de dominio y de reino que tiene que manifestarse para el tiempo que vivimos. Y que cada día más se vea la vida de Cristo en todos nosotros. Bueno, la hora en radio se va rapidito, esto es maravilloso. Pero la estamos pasando muy bien, vamos paso a paso. Estuvimos trabajando para ustedes en los controles y musicalización nuestra hermana Patricia Rojas de Cova, y en la dirección general de la estación nuestro hermano Manuel Felipe García. En la producción y creación de este programa, mi hermano ministro del Señor José Hernández, y quien les habla, Romney Blanco, y será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Bendiciones, bendiciones. Gracias a todos mis hermanos que estuvieron por allí. Estamos en contacto, hablamos por aquí mismo.